Bien, buenas noches amigos, bienvenidos a esta conferencia de la Orden Rosacruz OM, el Orden de Melquisedec. Eh, ¿Me confirma por favor si se está viendo la invitación? Bien, sí, perfecto. Bien, esta conferencia titula eh, Práctica para restaurar la salud mental. La Orden Rosacruz OM es necesario explicar que es el vehículo de expresión de la Venerable Logia Blanca. Ha sido reinstaurada por el venerable maestro Om Yo Once Om en, en Cochabamba, en Bolivia. Y la Orden Rosacruz Om no tiene ninguna relación con ninguna organización autodenominada Rosacruz en este planeta Tierra. La Orden Rosacruz Om es arte, es ciencia, es religión. Es importante mencionar esto siempre porque en realidad en base a lo que es la ciencia objetiva, justamente tiene relación con las prácticas como esta que vamos a explicar esta noche, en base a la enseñanza de Rosacruz Om y en base a lo que nos ha dictado o nos ha enseñado el maestro Om Yeo Wans Om, que es el Sior, que es la máxima autoridad de la Orden Rosacruz Om. Justamente la praxis, la práctica, es lo que tiene que primar en la enseñanza de la Orden Rosacruz Om. Esa praxis, que es en base a los libros que ha escrito el maestro Om Yo Wans Om, y que es la única forma de poder aseverar que lo que está escrito ahí en esos libros es real y que nos ayudará para poder despertar nuestra conciencia. Justamente la Orden Rosacruz Om y toda la cátedra que nos brinda el maestro Om Yo Wans Om es para la conciencia, para el embrión de alma que en realidad es el Hijo de Dios que está dentro de nosotros, pero que se encuentra totalmente dormido, se encuentra totalmente diseccionado por los yo que conforman el ego, que representan simplemente todos los vicios, todos nuestros defectos, todo lo malo que es lo que maneja al animal racional, al gusano intelectual, y que no le permite en realidad sacar la cabeza del fango, es decir, despertar su conciencia y poder así despierto desarrollar esa conciencia y encaminarse a la autorrealización. Por tanto, la praxis es lo principal dentro de la enseñanza de la Orden Rosacruz Om. También es arte porque en base a esa praxis se desarrolla nuestra real belleza interior. Justamente la real belleza interior tiene relación a nuestro Buddhata, ¿verdad? No a la personalidad, no a nuestro vehículo de expresión, cuerpo físico, sino a el Buddhata, que en realidad es el único que sabe amar y puede amar, ¿no? Y también la Orden Rosacruz Om es religión. Y justamente las personas que me conocen siempre me preguntan por qué la Orden Rosacruz Om es religión o es una religión más, me dicen. Es decir, que la pregunta va encaminada a que es una religión individual, ¿no? Como las demás. Y bueno, siempre es necesario hacer esta explicación, ¿no? En realidad, en general, lo que existe en este planeta Tierra no son religiones, sino religionzuelas. ¿Y por qué este término peyorativo? Porque en realidad son, por decir así, empresas de lucro, ¿no? Son empresas que en realidad se vuelven millonarios en base a los dineros de sus feligreses y que solamente enseñan resignación, ¿no? En realidad no logran lo que verdaderamente y que es el significado de la palabra religión, que es unir, unión a Dios. Entonces no logran ese religare. La Orden Rosacruz Om es la madre de todas las religiones y el padre es eso que es la divinidad, que es Dios, eso que es Dios. Entonces la Orden Rosacruz Om logra
que sus aspirantes, en base a sus esfuerzos, lleguen a hacer ese religare, a volver de donde hemos partido, de donde hemos venido, como conciencias, como chispas divinas, en un proceso de evolución, en un proceso de transformación en los diferentes cosmos o planos dimensionales, y pues hasta llegar a esta dimensión, a esta tercera dimensión, en donde en base a una prueba que se nos pone enfrente, hemos caído, y pues es ahí cuando se ha formado los yoes que conforman el ego, y son los que manejan la máquina humana, esclavizando la conciencia, como lo he dicho antes. Bien, esta conferencia ha sido extractada del fascículo del cuerpo mental, que conforma o forma parte de lo que es el curso esotérico Rosa Cruz. Por cierto, escrito por el venerable maestro Om Yeo Wan So. De inicio es importante cuando hablamos del cuerpo mental o hablamos de la salud mental, hacer la explicación para poder entender qué es verdaderamente el cuerpo mental o la salud mental en este caso, ¿no? Nosotros, como animales racionales, somos un trío de materia, energía, ego y la conciencia dormida. Cuando estamos refiriéndonos a lo que es la materia, estamos hablando de nuestros cuerpos. No solamente estamos conformados por un cuerpo físico, sino que dentro de nuestro cuerpo físico existen cuerpos suprasensibles. Es decir, existen más cuerpos muy similares al cuerpo físico, pero compuestos de diferente materia. Cuando nos referimos a la energía, nos estamos refiriendo a la energía de cada cuerpo. Entonces, el animal racional tiene un cuerpo físico. Dentro del cuerpo físico tiene un cuerpo vital, que es el que le da vida al cuerpo físico, denominado doble etérico. Y también hay que decir en este momento lo siguiente, que ese cuerpo vital se expresa en la cuarta coordenada, en la cuarta dimensión, que es el tiempo. Dentro del cuerpo vital, físico y vital, tenemos al cuerpo astral. El cuerpo astral se manifiesta en la quinta coordenada. Esa coordenada se le denomina la eternidad. Y también tenemos un cuerpo dentro del cuerpo astral, el cuerpo mental. En la sexta coordenada, la coordenada de la mente. Y asimismo tenemos un cuerpo causal que se expresa en la séptima coordenada, séptimo cosmos o dimensión, el cosmos de las causas. Hecha esta explicación, pues es necesaria para poder entender la conferencia del día de hoy. Entonces, así como el cuerpo físico se expresa en la tercera dimensión, este cuerpo mental, en cambio, que está o que se expresa más allá de la eternidad, es decir, se expresa en el cosmos mental, que tiene igual conformación, diríamos así, o similar al cuerpo físico, de diferente materia. Ahí en ese cosmos mental, nos dice el maestro Om Yo-Wan, se hallan las grandes civilizaciones, ¿no? Grandes civilizaciones cristificadas, porque en estos cosmos, asimismo como hay civilizaciones cristificadas, también existen o conviven animales racionales, ¿no? Con sus cuerpos mentales. Entonces, en este cosmos, nos dice el maestro, existen diferentes subplanos o locas, ¿no? Son tres. Son siete, los tres primeros, perdón. Los tres primeros comprenden a las locas inferiores. Y luego existe un cuarto nivel, y luego existen tres niveles superiores. El nivel cuarto es intermedio. Entonces, en las locas inferiores, ¿quiénes están ahí? ¿Quiénes están conviviendo con sus cuerpos mentales? Y precisamente en estas locas o este subplano inferior conviven animales racionales que no han despertado la conciencia, es decir, la gran mayoría de animales racionales que viven en este planeta Tierra, o existen, mejor dicho, nos dice el maestro, en este planeta Tierra. Comenzamos a vivir solamente cuando despertamos conciencia, cuando vivimos los 5 valores
que nos enseña la Orden Rosacruz-Om para la revolución de la conciencia. Entonces, volviendo al tema, en estas locas inferiores encontramos a los animales racionales, al Homo sapiens, y también ahí, justamente en estas locas inferiores, encontramos a todos los que cultivan y desarrollan facultades mentales, intelectuales, psíquicas. Entonces, encontramos animales racionales sumamente degenerados, ¿no? Que viven en esta región. Esta región es una región abismal, por tanto. ¿Por qué? ¿Por qué le decimos así? Porque ahí conviven también los terribles magos negros de todos los tiempos. Y es que el maestro Byung-Wan Om nos dice que a mayor grado de desarrollo intelectual, mayor grado de degeneración animal. ¿Y por qué dirían ustedes? ¿Cuál es la razón? Porque simplemente para poder también explicar, nosotros no tenemos una mente como tal, ¿no? Ya he explicado yo que existen los yoes, que son millones, que conforman el ego, al ego, y cada uno de los yoes tiene una mente. Entonces nosotros no tenemos una sola mente, tenemos tantas mentes como yoes poseemos. Entonces en el desarrollo intelectual de los yoes se hacen mucho más fuertes, mucho más degenerados. Siguiendo con la explicación de las diferentes locas, nos encontramos con esta loca que es intermedia, la cuarta, ¿no? Esta subplano número 4. Y ahí encontramos, nos dice el maestro, en esta zona intermedia, animales racionales que tienen relación a la devoción, al misticismo, a la religión. Entonces es una mezcla, ¿no? De intelectualidad, fe y oración. Y también encontramos en las zonas ya superiores del cosmos mental, encontramos a los iniciados, ¿no? De la Logia Blanca, a los iniciados de la Orden Rosacruz-Om, librando una gran batalla contra la intelectualidad y también vemos una magnífica limpieza de sus cuerpos mentales. Entonces, a partir del quinto loca, encontramos a los maestros de la Logia Blanca. Ellos han logrado, nos dice el maestro, dominar a sí mismo eso que es el demonio mental. Entonces, ahí en esta región, en estas regiones primeras, estos subplanos primeros, encontramos una cruenta guerra, ¿no? Entre lo que es la ignorancia, el dogmatismo, las creencias, el escepticismo y la intelectualidad. Estos magos negros jamás reconocen a la conciencia, ¿no? Ellos viven del intelecto, esa es su función, ¿no? Y el intelecto es un producto de la razón y es la fuerza de todo intelectual. Y la conciencia, en cambio, no es una función de la mente, la conciencia es una función del Buddhata, ¿no? Entonces, hablamos también un poco, para poder entender esta conferencia, un poco más allá nos vamos, en lo que es el cuerpo mental. Este cuerpo mental está compuesto generalmente por protoplasma y es muy maleable. Es decir, que este cuerpo mental cambia siempre de forma. Y cambia de forma, nos dice el maestro, como las nubes cambian en el cielo. Y por ejemplo, ¿por qué cambian de forma? Porque toman la forma del yo que los está manejando en ese momento. Entonces, por ejemplo, si es el yo de la lujuria, este yo terrible, que es una cabeza de legión, es decir, que dentro de esta legión existen otros yoes, ¿no es cierto? Entonces, cuando el yo de la lujuria toma cargo el manejo de este cuerpo mental, se convierte en macho cabrío, en mono, en perro, en gallo, en cerdo. En cambio, si es un yo astuto, un yo de la astucia que maneja este cuerpo mental del animal racional, adopta, en cambio, un cuerpo o una imagen de una rata, de un zorro. Y si es un yo orgulloso, en cambio, adopta la forma de un pavo, de un búho. Este cuerpo, es importante también recalcar que este cuerpo
tiene un conjunto de colores, ¿no? Algunos colores que nosotros no podríamos nunca distinguir, que van del supra para ultravioleta hasta el supra para infrarrojo. Esta diferenciación se hace porque en realidad es el grado abismal de los cuerpos, ¿no? Eh, el cuerpo mental se proyecta a sí mismo, nos dice el maestro, con una luz, con una energía que tiene una forma ovoide, no limitada y que aparentemente podría alcanzar hasta unos 10 metros en su sección más grande, y es la exterior o dimanante. Entonces, bueno, aquí en este cosmos, en el cosmos mental, en los diferentes cosmos, digamos, las leyes son diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el cosmos, digamos, astral, la ley de la levitación es una ley que se expresa en este cosmos. Entonces, con el cuerpo astral nosotros podemos levitar, ¿no es cierto? Porque no existe la ley de la gravedad que existe en el cosmos tridimensional. En cambio, en este cosmos mental existe la ley de la teletransportación. Entonces, como todo cuerpo, así como el cuerpo físico, los cuerpos suprasensibles también tienen sus patologías, sus enfermedades, ¿no? Entonces, este cuerpo mental, en cambio, tiene, eh, tiene también sus propias enfermedades, así como el cuerpo físico. Pero ¿cuáles son las causas de las enfermedades de este cuerpo mental? Por ejemplo, una de ellas nos dice el maestro que es el abuso intelectual. Esa es la causa común, nos dice, común y corriente de los trastornos mentales que tiene la criatura racional, por ese exagerado estudio, ¿no? Que afecta terriblemente al cuerpo mental. El abuso intelectual es la causa de muchas enfermedades mentales. Y efectivamente nos dice el maestro que a nivel educativo, sobre todo a nivel universitario, existe este abuso que altera o enferma lo que es el cuerpo mental. Es un abuso intelectual que nos lleva a la persona a la degeneración y a la enfermedad del cuerpo mental. En realidad, dice él que muchas personas que se encuentran en los manicomios y que no tienen cura a sus enfermedades mentales, simplemente si todos los profesionales de psicología y psiquiatría tuvieran supieran o conocieran de la enseñanza, pudieran siquiera saber que estas enfermedades no provienen del cuerpo físico, provienen del cuerpo mental, ¿no? Eh, y la única forma de curar este cuerpo mental es a la luz de la conciencia de la Orden Rosacruz OM. Otra de las cosas o de las situaciones que enferma el cuerpo mental son las bibliotecas, es la lectura de los libros. Entonces, este cuerpo mental en las bibliotecas se infecta, ¿no? Existe una infección mental y esto pasa en el mundo tridimensional, claro que sí. Toda biblioteca pública o privada, nos dice el maestro, tiene una serie de microorganismos suprasensibles de materia mental y estos son emergentes de las vibraciones bioelectromagnéticas contenidas en los diferentes y múltiples juicios, expresiones lógicas, registradas e impresas en los libros. Entonces, él nos dice que todo autor de un libro, lo que plasma en sus líneas son las vivencias, digamos, son los diferentes, digamos así, valores positivos, negativos, altruistas, teístas, materialistas, conformistas. Entonces, todo esto que plasman en los libros, vibran intensamente y constantemente. Y esos, al leerlos, los animales racionales, se expande como torbellinos dentro de los cuerpos mentales y penetran en el subconsciente, ¿no? De aquellos que leen y se quedan almacenados ahí.
y entonces almacenados pueden germinar y manifestarse en planos de conciencia. Y puede causar que esa persona cambie su forma de ser, ¿no? Su calidad moral, su desarrollo conciencial, porque adoptan ese desarrollo egoístico del autor. Entonces, otra de las causas también de esa enfermedad o de las enfermedades del cuerpo mental es la prostitución mental, ¿no es cierto? Y justamente ahora podemos ver en estos tiempos donde hay la mayor facilidad con las redes sociales de poder tener relación con diferentes videos de, eh, de degeneración, de prostitución mental erótica, ¿no? Es como esos videos, esas imágenes mentales, psíquicas, descaradas, es como también se absorbe en el cuerpo mental y pues lo daña, lo enferma, ¿no es cierto? Entonces, estas personas, casualmente los jóvenes, que son los que más consumen este tipo de imágenes pornográficas, eróticas, saturadas de violencia, de sexo, telenovelas sentimentales, revistas pornográficas, por supuesto, todo aquello que tiene que ver con degeneración, justamente daña el cuerpo mental del animal racional. Es sumamente pernicioso, nos dice el maestro, estas imágenes de erotismo, de obscenidad degenerada, y hacen de que los jóvenes que ven estas escenas tengan sueños húmedos, ¿no es cierto? Es decir, los lleve a la fornicación. Por eso es que si alguien quiere sanarse, curarse de su cuerpo mental, tiene que evitar totalmente este tipo de imágenes y también evitar todo lo que son moteles, burdeles, discotecas, nightclubs, cabarets, porque son focos de infección no solamente de infecciones físicas, sino también mentales, por supuesto. Entonces hay que evitarlos totalmente. Ahora bien, esta conferencia justamente tiene relación a esta curación del cuerpo mental. Y esta curación es una curación supraterapéutica, es decir, que tiene que darse también, que tiene que darse en el cuerpo mental, no en el cuerpo físico como tal. Entonces, nos dice el maestro que la práctica en sí, para sanar el cuerpo mental, eh, es la siguiente. Dice, a objeto de llegar hasta los santuarios de curación mental, el enfermo o sus familiares procederán de la siguiente manera. Uno, disponga de un altar que estará constituido por una pequeña mesa, la que cubrirá con un mantel blanco. Sobre la mesa cubierta se dispondrá de los 3 fuegos y de las 3 rosas, en conformidad a un gráfico que es enseñado justamente en el libro o en este fascículo del cuerpo mental. Y en la parte central se coloca un vaso de agua corriente. Encendidos los 3 fuegos, colóquese de rodillas, incline la cabeza hasta tocar el suelo con la frente y las palmas de las manos, sitúela en los lados pertinentes y apoyadas también en el suelo. 3. Concentre toda su atención, toda su conciencia hacia adentro, muy dentro de su corazón. Con el ejercicio de su imaginación y voluntad conscientes, penetre ahí dentro a las ignotas profundidades del corazón esotérico. Vea con su ojo clarividente jardines interiores. Vea cómo esos jardines se hacen cada vez más bellos y penetrando más profundamente, vea todo un paraíso. No se detenga, siga adelante. Toda esa flora paradisiaca ahora se va convirtiendo en un cielo. Y ahí, en esas extrañas íntimas de sí mismo, hallará usted su templo corazón. Y en él podrá encontrar a su Padre quien mora en secreto. Llámelo, búsquelo y lo encontrará. Llamad y las puertas del misterio serán abiertas. 4. Ore a su íntimo quien mora en secreto así. Padre mío, Dios mío, Señor mío. Te suplico, te ruego, invoques a los venerables maestros de la Orden Rosacruz, a los sabios de la medicina,
Y ahí puede usted pedir la presencia de los venerables maestros Huiracocha, Paracelso, Nostradamus y a los venerables también y excelsos ángeles Anael, Michael, Samael, para que curen mi cuerpo mental. Te lo pido por el Cristo, por el Cristo, por el Cristo. El aspirante podrá naturalmente apartarse de este elemento de oración y procederá de la manera más espontánea posible, orando con todo su corazón y conforme le broten las palabras desde el fondo de su alma para dirigirse a su sagrado íntimo luego. Con voz clara, de manera reverente y consciente, se continuará. Venerables maestros de la Logia Blanca, maestros, tiene que decir el nombre ahí, ¿no? Inmediatamente. Os pedimos en nombre del Cristo, por el Cristo, por el Cristo, venid aquí. Esta oración se repite 3 veces. Culminada la invocación, el maestro o maestros o ángeles ya estarán presentes, aunque el discípulo no los vea, no los perciba, por lo que continuará así. Venerables maestros, ángeles o arcángeles, os hemos llamado, os hemos invocado para pedirles que curen nuestro cuerpo mental, que lo sanen y se nos lleve, se nos conduzca hasta los templos de la medicina divina. Os lo pedimos en el nombre del Cristo, por el Cristo, por el Cristo. Esta petición se le hará en base al modelo o, si se prefiere, de la forma más espontánea en las propias palabras del enfermo o del interesado. También por 3 veces. 6. Siempre en intensa concentración, en profunda meditación, deberá pedirse al Padre que mora en secreto de la siguiente manera o conforme le broten las palabras de su propia conciencia. Padre mío, Dios mío, Señor mío, haced que nuestra petición sea concedida de conformidad a la gran ley. 7. Terminada la petición de pie, pronunciará el mantra aún por 3 veces. Entonces, inmediatamente nos enseña el maestro cómo es la pronunciación del mantra y lo que hay que hacer en este mantra es alargar la pronunciación de cada letra, en donde la letra U se pronunciará como O. Será de la siguiente forma. A, O. 8. Tomará el agua del vaso central, así como de los otros 3 vasos, antes de las principales comidas. 9. Tenga el discípulo fe y seguridad completa, absoluta confianza de que su solicitud será favorablemente atendida, siempre en conformidad a la gran ley. No dude, tenga fe absoluta y total. Con la clave enseñada, toda persona podrá recibir la ayuda de los maestros de la Gran Logia Blanca y así ser beneficiado de la curación de su cuerpo mental. Y aquí nos dice el maestro, si el cerebro, cerebelo, las glándulas o los órganos de la cabeza son los que se hallen enfermos, el discípulo deberá pedir la curación a las grandes jerarquías que gobiernan la cabeza. Esas jerarquías son los genios planetarios que gobiernan la constelación de Aries y cuyos nombres sagrados son Satarán y Saragiel. Puede invocárseles y solicitárseles la curación necesitada, siguiendo todos y cada uno de los pasos enseñados en esta lección. Únicamente se cambian los nombres divinos. Luego de terminada la invocación a los genios planetarios, venerable Satarán y Saragiel, o a los maestros indicados Anael, Huiracocha, Samael, etc., debe el discípulo vocalizar el mantra siguiente. El mantra está constituido por la letra S, M, H, O, M. Y tiene que, igualmente, como el mantra anterior, alargar la pronunciación de las letras de la S y de la M en un principio y también de la H, la O y la M. Entonces sería la S,
En la M, en cambio, mm, y la H con la O y la M es como un pequeño susurro, la H en conjunción de la O y la M. Entonces ahí está relatando también el maestro cómo es que tiene que pronunciarse cada una de las letras sagradas, de los mantras. Dice que la S es como un silbido que sale de los labios entreabiertos y los dientes apretados. La M, en cambio, es con los labios cerrados e imitación del mugido de un toro. La H como un suspiro al que inmediatamente sigue la prolongación de las letras O y M. Esta vocalización habrá de realizarse inicialmente por unos 10 minutos, lo que irá prolongando poco a poco hasta completar una hora diaria. Con los ejercicios o prácticas esotéricas entregadas en esta lección, todos aquellos que padecen enfermedades mentales o del cuerpo mental o de los órganos de la cabeza podrán sanar radicalmente en conformidad a la ley. Lo importante es perseverar y tener plena seguridad de que la curación se efectivará y que será todo un éxito. Bien, esa es la explicación del mantra o es la explicación de cómo se puede, en base a esta curación, sanar lo que es el cuerpo mental. Sin embargo, hay que decir, y el maestro también nos enseña, hay requisitos básicos que tienen que darse para esta curación del cuerpo mental. Y estos requisitos básicos que se encuentran justamente en este fascículo del cuerpo mental son los siguientes. Primero, fe. Segundo, constancia. Tercero, castidad. Cuarto, amor. Quinto, libertad. Entonces nos dice el maestro que solo la constancia acrecienta la fe. Hay que ser constantes en la fe. No hay fe ni constancia si no hay castidad. Es sumamente importante la castidad científica, muy bien entendida. Y el amor se traduce en buenas obras. Siempre nos preguntan cómo puede ser que el animal racional, digamos, los aspirantes a la Orden Rosacruz hablen de amor cuando el maestro nos dice de que solamente el Buddhata despierto, la conciencia despierta es como puede amar. Entonces el maestro nos dice que el amor se traduce en buenas obras. Y no hay buenas obras si no hay verdadera libertad. Todo discípulo que desea realmente curarse de las enfermedades del cuerpo mental debe vivir plenamente la castidad real, o sea, debe observar religiosamente el tercer mandamiento del Señor Buda que dice, no fornicarás, o el séptimo mandamiento del Señor Jehová que dice, no fornicarás. Ningún fornicario tiene sano el cuerpo mental. Solo quienes viven en la castidad real regeneran íntegramente todos sus cuerpos. Por tanto, el destino de la fornicación es el abismo. Y vivir en castidad previene en realidad todas las enfermedades, cura, revitaliza nuestros cuerpos, tanto el cuerpo físico como los cuerpos suprasensibles, y nos da una libertad integral. Solamente la castidad nos sana todas estas afecciones mentales. Y también, pues, nos dice el maestro que es importante, en suma, vivir plenamente la doctrina del Cristo cósmico, la ciencia Rosacruz. Y también vivir totalmente en conformidad a este mandato que nos dice, ama a tu prójimo más que a ti mismo. Por tanto, estimados amigos que se encuentran tanto en la sala del Zoom como en Star Meeting, el maestro nos dice que con estos ejercicios, pues inmediatamente muchas personas recobrarán la normalidad de su cuerpo mental. Y es importante ya ir finalizando esta conferencia que no solamente las palabras que hemos leído en base justamente a la práctica
descrita por el maestro y enseñada por el maestro para poder sanar este cuerpo mental, es como nosotros vamos a transformarnos. Cuando hablamos de transformación, no es un cambio. Cuando hablamos de transformación, hablamos de una transformación total en base a la vivencia de los 5 valores de la Orden Rosacruz-Home. No existe una transformación si no hay la vivencia de estos 5 valores, de esta estrella de 5 puntas, que es vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Es importante recalcar porque justamente en estos 5 valores, que en realidad son los que engloban toda la enseñanza, los que engloban la acción en sí, en la praxis, para poder en primera instancia despertar nuestra conciencia, posteriormente cristificar nuestros cuerpos y encaminarnos a eso que es la autorrealización, a eso que es ser uno en Dios, en esa unidad múltiple perfecta que es Dios. El valor de la vida, lo hemos hablado. La castidad, es decir, eh, utilizar esa energía vital, esa energía de vida, ese Cristo que se encuentra en nuestra simiente divina, en el enseminis, ¿para qué? Para poder despertar nuestra conciencia. No vivir en la fornicación, darle un alto, un no a la fornicación, un no a desperdiciar esa simiente divina, un no a hacernos daño totalmente y alimentar el ego, porque el ego se alimenta con la fornicación. Eh, Cuando hablamos de transmutación sexual unipolar, bipolar o arcano solar. Y esta última, que es la que tiene relación con la unión íntima entre varón y varona, pero sin llegar a la expectación del espasmo, es decir, sin fornicar. A ella la llamamos la castidad real. El valor de la muerte, mediante el autorrecuerdo y la autoobservación íntima, detener estos elementos subjetivos de los yoes, ¿no? Estudiarlos profundamente. El aspirante de la Orden Rosacruz no se le enseña a odiar a los yoes, ¿no? Se le enseña a poderlos reconocer. ¿Para qué? Para detener primero, en primera instancia, su expresión. Y posteriormente, en el trabajo del arcano solar, en la castidad real, aniquilar con el fuego ígneo de Kundalini cada uno de esos yoes que conforman el ego, con ese fuego del Espíritu Santo. El valor del amor, amar a la humanidad. Primero, para amar a la humanidad tenemos que amarnos a nosotros mismos, como conciencias, como hijos de Dios, y dar la enseñanza a todo el que lo necesite, al prójimo, a todos, para que inicien esta revolución conciencial. El valor de la libertad, justamente ser libre, totalmente libre de todo lo malo, de todo lo que tiene relación a los yoes, a la maldad, a los vicios, a la mentira, a todo aquello, utilizando la práctica de la división constante de la atención consciente, es decir, la individualidad, actividad y ubicación, o sea, la forma de despertar esa bella durmiente que está ahí, que es la conciencia. Y por último, el valor de la sabiduría, que es hacer la voluntad del Padre. Si hacemos la voluntad del Padre, si vivimos los 5 valores de la Orden Rosacruz Om, verdaderamente despertaremos como conciencia y podremos decir que somos hijos de Dios. Antes de eso, no somos hijos de Dios. Somos hijos del maligno, fornicarios totales, degenerados, viciosos y totalmente eh, ciegos, dormidos en la oscuridad. Bien amigos, hasta aquí la conferencia del día de hoy. Si ustedes tienen alguna pregunta que hacer, pueden realizarla abriendo sus micrófonos. Yo, en base, digamos, a la enseñanza, intentaré contestar cualquier inquietud que ustedes tengan. Adelante.
Sí, buenas noches. Ya. Bien, nos están preguntando por medio del Zoom si verdaderamente para tener, perdón, por el Star Meeting, disculpe. Por medio del Star Meeting nos están preguntando si para poder tener fe es necesario despertar conciencia. Bien, el maestro nos enseña que, y lo he dicho en esta conferencia, que para poder, digamos, tener constancia o conciencia de que somos hijos de Dios es despertando conciencia. Entonces, despertando conciencia, también nos dice, es como podemos y sabremos amar. Esa fe viene de la conciencia, pero considero, considero que en los esfuerzos del aspirante del despertar, y de esa práctica constante del día y esos chispazos tal vez de despertar de segundos, posteriormente de minutos, posteriormente de horas, días, hace o va a realizar de que esa fe en realidad sea férrea en los aspirantes de la Orden Rosacruz. Pero si un animal racional, digamos, sigue en fornicación, si un animal racional sigue revolcándose en el hecho de sus fornicaciones, pues definitivamente no existe fe ahí, existe solamente creencia, existe hipocresía y no existe absolutamente nada de certeza de decir somos hijos de Dios. Por tanto, eso le podría contestar a su pregunta. Muchas gracias por la pregunta. A usted. ¿Tenemos alguna pregunta en el Zoom? ¿Me podría leer la pregunta, por favor? Buenas noches. Voy a leer la pregunta del Zoom. Dice, Gracia, buenas noches. ¿Cómo saber que tenemos el cuerpo mental enfermo? Bien, para Star Meeting nos están haciendo una pregunta por medio del chat del Zoom de cómo saber, cómo conocer que tenemos nuestro cuerpo mental enfermo. Bien, el maestro Byung-Chul Han nos dice de que todos los animales racionales de alguna u otra forma tienen el cuerpo mental enfermo. Y esto es terrible porque en la misma conferencia o en el fascículo del cuerpo mental nos dice que la gran mayoría de enfermos mentales que se encuentran en los manicomios y que están como incurables, en realidad están enfermos desde su cuerpo mental. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Cada uno de los aspirantes o de las personas que están en esta conferencia y que han escuchado del cuerpo mental y su enfermedad es practicar y vivir los 5 valores de la Orden Rosacruz. En la vivencia de los 5 valores, poco a poco, tanto su cuerpo físico como los cuerpos suprasensibles van a ir sanándose, curándose verdaderamente y así también el cuerpo mental. ¿Por medio de qué? Del valor de la vida, de la castidad, ¿no? El maestro nos dice también que todas las enfermedades la podemos encontrar o su raíz son de vidas pasadas, es decir, que aquellas, digamos, vidas pasadas que nosotros hemos tenido, unas vidas inconscientes totalmente y que en realidad hemos cometido actos que dañan nuestros propios cuerpos y también a los demás, ¿no es cierto? Eso provoca enfermedad en nosotros. Por ejemplo, si hablamos de la fornicación, el maestro nos dice que provoca la fornicación lo que es el cáncer en base a un microorganismo denominado el cancro, que lo podemos detectar en la cuarta coordenada, perdón, en la dimensión causal. Por eso es tan difícil sanar este cáncer, ¿no? Por medio de este cancro. Entonces, en las vidas pasadas vamos abusando de nuestros cuerpos y por ley, pues, vamos también enfermándonos en cada vida y actualmente cada una de las enfermedades que podríamos tener son por acciones de nuestras vidas pasadas. Sin embargo, eh, también nos dice el maestro que nosotros podemos trascender
por medio de una ley superior, una ley inferior. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que si nosotros ingresamos a la Orden Rosacruz y comenzamos la vivencia, esta vivencia dura, esta vivencia terrible que es la guerra, la pelea contra nosotros mismos como ego, y poco a poco nosotros vamos a ir curando nuestros cuerpos, revitalizando, regenerando, que es la palabra precisa, todos nuestros organismos. ¿Por qué? Porque la transmutación sexual en realidad llena esa energía cada célula de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y esa es la situación. Por tanto, todos tenemos nuestro cuerpo mental enfermos. ¿Por qué? Porque hemos sido creados de un acto fornicario, de un acto de fornicación, y porque seguimos en la fornicación. Reitero, la castidad y la vivencia de los 5 valores en realidad nos va a transformar y nos va a ir sanando conforme a ley, conforme a ley. Gracias por la pregunta. Esa sería la respuesta. Un pedido de bien, alguien en el Zoom, en el chat, nos está pidiendo una referencia, un ejemplo o una imagen de lo que es el altar, ¿no? El altar de Rosa Cruz. Bien, está con el usuario iPhone. Le pedimos por favor que nos deje su número de teléfono, si es posible, para poder incluirlo en algún chat de la Orden Rosacruz Home y ahí enviarle la imagen. No tenemos ningún problema con ello. Más bien nos alegra escuchar que exista esta, digamos, esta capacidad de querer saber un poco más de la enseñanza. La enseñanza nos libera, la enseñanza en realidad nos transforma. Así que si tiene la capacidad, por favor, si quisiera dejar el número de teléfono, le podemos pasar por su WhatsApp directamente o le podemos incluir en uno de los grupos de la Orden Rosacruz. Gracias, gracias. Bien, si no hubiera alguna otra consulta, yo les agradezco por haber estado esta noche. Les invito a cada uno de ustedes, sobre todo a las personas nuevas que nos acompañan, que compartan la información de la Orden Rosacruz Om y que puedan ingresar a nuestros estudios para que puedan conocer lo que verdaderamente es la verdad, la libertad y la vivencia de los 5 valores y la transformación de la conciencia, el despertar de la conciencia. Por lo demás, los invito también a que revisen nuestra página en el Facebook, Audioconferencias a Orden Rosacruz Om, en donde cada semana se coloca los nombres de los temas de las conferencias, así como los horarios de cada uno de los países para que ustedes puedan ingresar y escuchar la enseñanza de la Orden Rosacruz Om dictada por el venerable maestro Om Yogwans Om, el Sior, el Supremo Imperator de la Orden Rosacruz Om. Simplemente me despido de ustedes. Una buena noche. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias, Amparo. Gracias a Beatriz y Cristina en el Star Meeting. Y también un agradecimiento acá en el Zoom a las personas que nos acompañaron en esta conferencia. Aldrin Castellares Molina, perdón, Bernardo Silva, Carlos de la Barra, a Gracia, iPhone, a Liliana y a O. Muchas gracias, buenas noches.